Bueno, habíamos dejado el método de Frege-Morse al final de la segunda etapa, que era justo el inicio de la tercera, que es a partir del momento donde vale calcular el caudal de inyección usando la combinación de el IW base con el factor de conductancia de Caudill-Witt. ¿Sí? Eso significaba que podíamos hacer el caudal de inyección en función de tiempo o en función de agua total inyectada desde el inicio hasta el final de la etapa 1, ¿sí? Que obviamente, por todo lo que hablamos, tenía que ir bajando porque iba reemplazando gas que era muy móvil por agua que era un fluido menos móvil. Y habíamos dicho que de la etapa 3, que es el fill-up, en adelante, podíamos calcularlo, o íbamos a calcularlo con el factor de conductancia, que ahora vemos cómo evoluciona ese factor de conductancia. Pero que en la etapa 2 no teníamos una forma fehaciente de calcularlo. Entonces íbamos a asumir un caudal constante. De nuevo, no era tan grave porque la etapa 2 duraba muy poquito. Entonces duran más o menos, si estos son 3/3, esto es un tercio adicional, o si estos son 3/4, este es el cuarto adicional para llegar al total del 100% de esto. O la relación es, si esto dura 4, esto dura pi. Y entonces, bueno, perdón, respecto del total de lo que va a durar todo el proyecto, todo esto es relativamente corto. Entonces tenemos que empezar con la etapa 3. Que la etapa 3 va a tener algo que todavía no hablamos, que es producciones. Hasta este momento lo único que estábamos haciendo era reemplazar gas por agua que íbamos inyectando, ¿sí? Y habíamos dicho que el gas desaparecía sin generar una contrapresión, ¿sí? Sin molestar al agua que estaba entrando. A partir de la etapa 3 vamos a tener que todo el fluido que estamos inyectando, ahora vemos la forma que tiene, va a estar generando producción en la otra punta del reservorio, ¿sí? En el productor. Entonces vamos a tener que hacer dos caminos por separado. Uno es el balance de caudales, ¿sí? Que todo el caudal que estoy inyectando es todo el caudal que estoy produciendo. Y el otro va a ser un balance de volúmenes, que obviamente debería ser la integral de los caudales, pero hay formas más elegantes de hacerlo, porque los caudales los vamos a tener escalonados, no vamos a tener un caudal por cada instante del reservorio, o por cada instante de la etapa. En cambio, los volúmenes, para calcularlos bien, si no podemos hacer la integral del caudal, vamos a hacerlo mirando las saturaciones que hay dentro del reservorio. Así que voy a ir siguiendo este orden. Habíamos dejado la etapa 2 en el momento donde el banco de petróleo llegaba al pozo productor, desaparecía la última burbuja de gas y el banco de agua estaba por detrás, ¿sí? Banco de agua, banco de petróleo y la zona virgen había desaparecido. Entonces, esto visto en eje de saturación distancia, no se va a dar algo así. ¿Sí? Van a inyectar acá un banco de agua y un banco de petróleo. Esto puede estar en cualquier lugar, ¿sí? Va a depender de la relación de movilidades. Entonces, lo primero que podemos hacer es balancear caudales. Y decir que todo el caudal que estamos inyectando va a ser igual a la sumatoria en fondo, por eso veo, de todo lo que estamos produciendo. ¿Sí? Pero, hasta tanto el agua que estoy inyectando, que es el agua que está en el banco de agua, que es el agua que no era del reservorio, ¿sí? Esto era el agua original del reservorio, esta es agua inyectada. Hasta tanto esta primera gota de agua no aparezca en el pozo productor, no voy a tener producción de agua, porque todo este agua es irreductible, es inmóvil. Entonces, toda la inyección va a generar producción de petróleo seco, se llama producción de petróleo sin agua, que visto en una curva de producción es lo que venimos llamando la respuesta, justamente.
¿sí? Primero, la suma de las etapas 1 y 2 no producían nada, y la etapa 3 va a ser la respuesta hasta el breakthrough. ¿Sí? Que es cuando este agua irrumpe el pozo productor. Entonces, caudal del tiempo. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Vamos a definir, parecido como hicimos en la etapa 2, dónde termina la etapa 3 y cómo hacemos los cálculos intermedios. ¿Sí? Que va a ser parecido a la etapa 1, que lo vamos a subdividir en etapas más pequeñas. ¿Sí? Entonces, cuando vimos eficiencia real, hablamos un poco de esto, cebolla. Cuando vimos eficiencia real dijimos que la ecuación que usamos para calcular el Gödel al final en la etapa 2, ¿sí? Habíamos dicho que el factor de conductancia dependía de m y de la eficiencia real. Dijimos que la eficiencia real tenía una forma que era lineal respecto al agua inyectada, porque hasta el breakthrough lo que hacía era ir aumentando la zona contactada y hacerle un cambio de saturación constante, de subir a saturación promedio. ¿Sí? Entonces de ahí habíamos dicho que la eficiencia real siempre la podíamos calcular así. Y esto va a ser verdad hasta el breakthrough, que es cuando el agua empieza a hacer otros efectos y ya le perdemos un poco el ritmo. Perdemos un poco el ratio del crecimiento. Entonces, si esto vale hasta el breakthrough, vale a lo largo de toda la etapa 3 también. También vale en las etapas previas, solo que no le dimos mucha bola. En la etapa 1 y en la etapa 2 podríamos haber calculado la eficiencia real. Entonces, cuando vimos eficiencia real, dijimos que la eficiencia real respecto del agua inyectada iba a crecer de forma lineal según esta función. O sea, a medida que esto crecía siendo estas tres constantes. Lo que no sabíamos era cuál era el momento del breakthrough. ¿Se acuerdan? Dijimos, está bien, está creciendo lineal hasta el breakthrough. ¿Y el breakthrough cuándo ocurre? No me lo da esta fórmula. O sea, en algún momento, si siguiera lineal con esta fórmula, tocaría de eficiencia real 1. Pero eso seguro que no va a pasar. ¿Sí? Antes de eso voy a empezar a producir agua. Entonces, en algún momento de la vida de esta recta, voy a perder el comportamiento lineal y me voy a empezar a aplanar la curva. Entonces, ¿cómo calculo este momento? Bueno, no me queda otra que usar una correlación. En particular, ya que estamos haciendo el método de Craig de Fenimore, vamos a usar la correlación de Craig, que es el que modeló cómo es la eficiencia real al momento del breakthrough para cualquier valor de m. ¿Sí? Lo que sí, tenemos que usar el m de flujo difuso, que es toda la matemática que está usando Craig, que es de difuso. Entonces, si el m, que ya lo venimos calculando, es constante hasta el breakthrough, es KRW evaluado en, en saturación promedio, dividido KRO evaluado en SWIR, que es KRO máximo si estamos hablando de una roca hidrófila. Es KRO máximo siempre, pero digo, es más grande que el KRW máximo si estamos hablando de una roca hidrófila. Entonces, para este M va a haber una única eficiencia areal al momento del breakthrough. Lo podemos sacar de la correlación de Craig o de cualquier otra correlación, pero ya que estamos, usemos la de Craig. ¿Sí? Que nos dice que la eficiencia de breakthrough depende exclusivamente del M. Entonces, sabemos nuestro M, entramos con nuestro M a este gráfico y sacamos nuestro valor de eficiencia areal al breakthrough para este caso. Ese valor sale exclusivamente de la correlación, está construida esa curva para una malla fact spot, que es la premisa con la que estamos haciendo todo el cálculo. Si tuviéramos un arreglo distinto en nuestro reservorio, en nuestro yacimiento, deberíamos usar una correlación distinta. Entonces voy a entrar con la eficiencia real breakthrough y voy a decir, bueno, para ese valor de eficiencia real, mi agua inyectada al breakthrough tiene que ser esta. Entonces, este es el volumen de agua que tengo que inyectar
para que aparezca la primera gota de agua en el pozo productor. Y va a determinar el final de mi etapa 3. Entonces, con este volumen de agua, que no lo voy a sacar gráficamente, sino que lo voy a sacar de acá, ¿sí? Esto es para que lo viéramos. Con este valor de eficiencia del breakthrough, voy a despejar el agua inyectada al breakthrough. Entonces mi etapa 3 va a ir desde el volumen de agua inyectado al fill-up, que se acuerdan que habíamos dicho que era todo el agua inyectada al fill-up, era haber eliminado el gas de todo el volumen poral. ¿Sí? Entonces era volumen poral por saturación de gas inicial. ¿Sí? Toda la malla por la saturación de gas inicial. Esto era el final de la etapa 2. Y el final de la etapa 3 sale de la correlación y es función de la eficiencia del breakthrough. ¿Sí? Entonces tengo un volumen de agua inyectado acá, un volumen de agua inyectado acá. Lo que voy a hacer es generar algunas subetapas, ¿sí? Algunos subescalones para poder modelar el comportamiento que están teniendo las cosas y no hacer, como dice en la etapa 2, un único salto directo al final de la etapa 3. Entonces vamos a agregarle columnas a la tabla que veníamos haciendo en el video previo. Al principio habíamos puesto un par de radios que los habíamos usado para la etapa 1. Hay un par de cosas que van quedando obsoletas, que ya no vale la pena calcular o que no tiene sentido físico calcular. Pero bueno, el agua inyectada siempre vale. Vamos a calcular también la eficiencia real. Vamos a calcular el M. Vamos a calcular gamma. Vamos a calcular IW. Entonces, todo lo que era etapa 1 y etapa 2 ya lo teníamos, ¿sí? Que era el agua inyectada al fill-up. Ahora decimos. La etapa 3 van a ser los escalones que yo quiera, 8, 10, 15, 20 escalones, o sea, con Excel la verdad es medio lo mismo. Van a ser los escalones que voy a tener entre el agua inyectada al fill-up y el agua inyectada al breakthrough. ¿Sí? Los dos valores ya conocidos. ¿Cómo conocí este? Era todo el volumen de gas inicial, entonces este lo saco por su cuenta. ¿Cómo conocí el agua inyectada al breakthrough? Tuve que sacar la eficiencia del breakthrough y con esto saqué el volumen de agua inyectada. La eficiencia real la puedo haber calculado para todo, ¿sí? Pero la verdad no la la puedo haber sacado para toda la etapa 1 y toda la etapa 2, pero la verdad que acá mucho no la usé. La usé por primera vez al final de la etapa 2 para calcular el gamma, ¿sí? Para calcular el caudal de inyección que ahí sí o sí lo necesitaba, porque ahí ya estaba en flujo sin gas, ¿sí? Solo flujo de líquido, que es para el valor con el cual está calculado el IW base que uso para IW. Bueno, M es esta fórmula que tiene 3 valores constantes y el cuarto que depende de la saturación promedio. Y la saturación promedio hasta el breakthrough va a ser constante. Por lo tanto, hasta acá el M va a ser constante. Entonces no me preocupa. Con todos los valores de eficiencia real y M, saco gamma. Para todas las líneas que yo quiera, puedo sacar el gamma. Y una vez que tengo gamma, de nuevo, lo voy a hacer en otro color. Desde acá para abajo, mi IW va a ser IW base por gamma. Y esto va a seguir también para abajo. Esto vale siempre. Donde no vale esta es en la etapa 1, que la hicimos con las radios, ¿sí? Con los cilindros concéntricos. Incluyo toda la etapa 2 porque hice un único escalón de etapa 2. Si la etapa 2 hubiera metido 3 escalones, solo vale para el último, ¿sí? Pero como hice un único escalón, la incluyo en esta fórmula. Y medio que con esto me queda definido todo lo que es
volumen de inyección, caudal de inyección y tiempos. ¿Sí? Porque el tiempo, a lo largo de toda la etapa, y esto siempre valió, el tiempo es la sumatoria de todos los delta T, que es la sumatoria de todos los delta agua inyectada sobre IW promedios. ¿Sí? Entonces, entre un escalón y el siguiente, calculo el IW promedio, lo divido por cuánta agua entró, o divido el volumen de agua que inyecté, dividido ese IW promedio, y calculo el tiempo, el delta tiempo de ese escalón. Si voy sumando los tiempos de los escalones, voy sacando el tiempo total. Y eso siempre valió, así que eso lo puedo hacer sin problema. Si tengo IW, esta parte la puedo hacer de dos formas. Puedo calcular los IWs y decir, bueno, mi caudal es, no sé, 100 o 120 o 115. O mi caudal promedio es el punto medio, ¿sí? 107,5, 112,5, lo que sea. Ahora, dado que los volúmenes producidos los voy a sacar de otra forma, entonces me interesa más quizá tener el caudal instantáneo que el caudal promedio, ¿sí? Entre una etapa y la siguiente. Porque los caudales los uso para ver picos, para ver momentos, ¿sí? Los caudales los uso para ver instantes en el tiempo. Solo uso caudales promedios si necesito sacar tiempos o volúmenes, justamente. Pero si quiero ver el caudal como la variable caudal, prefiero ver los caudales instantáneos. Entonces, teniendo esto y sabiendo que esta columna es caudal instantáneo, puedo sacar el caudal de petróleo con la fórmula que vimos, que la borré, que vimos al principio, que es todo el caudal inyectado es el petróleo producido en fondo. Hasta acá, esto es cero, ¿sí? Porque no tengo producción. De la etapa U, del final de la etapa 2 en adelante, ya puedo decir que IW dividido BO es mi caudal de petróleo. Entonces, de nuevo, tengo definidas todas las inyecciones, tiempos y caudales. Solo me faltan las acumuladas. ¿Cómo puedo calcular la acumulada? Bueno, la acumulada es toda el agua, o sea, desde que empecé a inyectar, lo primero que hice fue reemplazar volumen de gas por volumen de agua. Entonces, iba sacando volumen de gas, iba reemplazándolo por volumen de agua. Entonces, el petróleo lo único que estaba haciendo ahí era reacomodarse. ¿Hasta qué momento? Hasta el fill-up. A partir de ese momento, cada metro cúbico de agua que inyecto saca un metro cúbico de petróleo por la otra punta. Pero lo que puedo estar seguro hasta el breakthrough es que saca solo petróleo. Entonces, a partir del fill-up en adelante, todo el agua que yo inyecto saca petróleo en condiciones de fondo, NPBO. ¿Sí? Entonces, es la misma relación que hice con los caudales, la puedo hacer con los volúmenes de agua inyectados, ¿sí? Pero solo con los volúmenes posteriores al breakthrough. Entonces puedo decir que el delta agua inyectada es el delta NP por BO, ¿sí? O puedo decir que toda el agua inyectada menos el agua que necesité para hacer el fill-up me está sacando petróleo. ¿Sí? Esto debería valer siempre, de hecho vale siempre, pero queda a criterio de ustedes cuál de las dos quieren usar. La verdad que es lo mismo. Lo que estoy diciendo es, un agua neta me produce un petróleo neto. Acá estoy neteándola respecto de todo el agua del fill-up, entonces solo veo los incrementales posteriores a eso, y acá estoy haciéndolo escalón por escalón. Pero la idea es la misma. Entonces, NP, yo voy a usar la de abajo, ya que tengo NP para no hacer los deltas NP, es agua inyectada menos agua inyectada del fill-up dividido de O. Y de nuevo, esto vale de acá para abajo. Hay otra forma de calcular esto, que lo vamos a ver para la etapa 4, cuando el agua no solo haya hecho fill-up, sino que se empieza a producir. Entonces hacerlo con volúmenes de agua inyectado para eso vuelve un poquito más engorroso y lo terminamos haciendo de otra forma. Esa misma forma también la podemos usar en la etapa 3, pero la verdad que no hace falta. La etapa 3 todavía está muy fácil hacerla así.
Y creo que con eso cerramos todo lo necesario de la etapa 3. No queda nada más. No tiene mucha ciencia la etapa 3. La parte más difícil, entre comillas, de la etapa 3 ya la habíamos resuelto para el final de la etapa 2, que era lo del alfa, lo de la eficiencia real, el M y el gamma, para calcular el IW. Pero una vez que lo hicimos para la etapa 2, para la etapa 3 es continuarlo, nada más. No tiene más misterio que eso. Lo único que incorporamos es producciones. Pero por ahora, de nuevo, también las producciones están muy fáciles, ¿sí? El petróleo es proporcional al agua inyectada y el NPI es proporcional al agua neta que entró después de la etapa 2. Así que por ahora está bastante simple. Y con eso entramos a la etapa 4. Que la etapa 4 tiene todos los problemas que no tenía la etapa 3. Vamos a ir dibujándola. ¿Cuál es el tema con la etapa 4? Cuando yo empiezo a inyectar, la etapa 4 arranca cuando la primera gota de agua inyectada llega al pozo productor, ¿sí? Por lo tanto, ahora, todo el agua que yo estoy inyectando va a ser la sumatoria de dos caudales en el pozo productor: petróleo y agua. Petróleo en fondo y agua. Ahora, el problema es que el agua solo puede venir del banco de agua, ¿sí? Porque es el único lugar del reservorio que tiene saturación de agua móvil. Pero el petróleo puede estar viniendo en la saturación que le queda al banco de agua, ¿sí? 1 menos saturación promedio, y puede estar viniendo de la zona no contactada, ¿sí? Del banco de petróleo. Entonces, este caudal de agua va a estar compuesto por dos factores, ¿sí? Vamos a tener que ir calculando cómo cambia. O sea, vamos a tener que estar calculando muchas cosas en simultáneo. Cómo cambia el tamaño del banco de agua, cómo cambia la saturación promedio del banco de agua, porque acuérdense que a partir del breakthrough la saturación promedio del banco de agua empieza a crecer. Y combinar esas dos para calcular cuánta agua está saliendo y por consecuencia cuánto es el petróleo que está arrastrando, ¿sí? O que está empujando por un lado y arrastrando por el otro. Vamos a ir viendo esto, tiene sus complejidades. Voy a tratar de ir siguiendo el PowerPoint para no hacer nada muy extraño. Este dibujito es ese que están viendo ahí. Una cosa que no dije todavía, pero que ya la mencioné un par de veces así sutil, es que la etapa 4, aparte, en algún momento va a alcanzar eficiencia real igual a 1. Entonces la etapa 4 también va a tener un quiebre. Pero vamos viéndolo a medida que pase, ¿sí? Todavía no hace falta. Ok, bueno. Entonces, una de las variables más importantes que vamos a necesitar conocer del banco de agua va a ser la condición de saturación. O sea, vamos a tener que conocer los parámetros de flujo difuso del banco de agua. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar el FW, nos va a dar todo, nos va a dar los BPIs, la saturación promedio, todo lo que necesitamos para poder calcular cuánto petróleo y cuánta agua está viniendo del banco de agua, ¿sí? Entonces, para hacer eso, vamos a necesitar resolver la matemática de eficiencia de desplazamiento. ¿Cuál era la matemática de eficiencia de desplazamiento? La combinación entre las curvas de flujo fraccional y la ecuación de avance frontal, ¿sí? SW, 1 subir 1 menos O. Imaginemos que el banco de agua llegó al pozo productor con esta saturación de frente.
¿sí? Es la saturación de frente al momento del breakthrough. Y es la saturación promedio al momento del breakthrough, que es la que estuvimos usando para calcular el M, por ejemplo, ¿sí? Que el M se calculaba con la KRW a esa saturación promedio. Ahora, cuando yo me mueva para adelante en el tiempo, a un momento, o sea, si esto fue el breakthrough, ¿sí? Cuando yo me mueva para adelante en el tiempo, y esto haya cambiado un poco, va a haber cambiado la eficiencia real de una forma que por ahora desconozco, va a haber cambiado la saturación promedio y voy a haber producido agua. La producción de agua por ahora no es un problema, me ocupo más adelante, pero sí la saturación promedio haya cambiado. Para cambiar la saturación promedio tiene que haber cambiado la saturación nueva de frente, o vamos a ponerle la saturación en el productor. ¿Sí? Esa saturación del productor, ese cambio de la saturación del productor, es la consecuencia de que en la curva de avance frontal haya pasado de justo el frente de ahí a, no, en verde, que el frente haya atravesado el coso productor, esto haya salido del reservorio y tenga esta nueva saturación. ¿Sí? Lo que hablamos toda la eficiencia de desplazamiento. Ahora, ¿cuál es la forma que tengo, cuál es la mejor forma que tengo de calcular todas estas cosas que están pasando con esta nueva saturación promedio del caso verde, de la mancha verde, con esta nueva saturación de frente? Bueno, históricamente la forma más simple que veníamos usando para calcular esto eran los BPI, porque en una dimensión, que es eficiencia de desplazamiento, que era unidimensional, una vez que el banco de agua llegaba al pozo productor, mi volumen por ahí contactado era todo, y lo único que pasaba era aumentaba el agua inyectada y el denominador era constante, ¿sí? Entonces, vengo acá, no, permiso, borro esto, en total es fácil de imaginar. BPI, vamos a partirlo en dos momentos. BPI antes del breakthrough era un agua inyectada que crecía con un volumen poral que crecía proporcional, ¿sí? Porque el banco de agua iba creciendo proporcionalmente al volumen poral que contactaba, entonces esto era una constante antes del breakthrough. Después del breakthrough, de nuevo, en eficiencia de desplazamiento en el modelo unidimensional, el agua inyectada seguía creciendo, el BP era constante, el BP ya no cambiaba más porque había contactado toda la distancia del productor, del inyector al productor. Entonces BPI crecía proporcional con el agua inyectada. Esto lo podemos hacer así. BPI era proporcional al agua inyectada. Entonces, si el agua inyectada se duplicaba, el BPI se duplicaba. Pero ahora tenemos un problema por haber agregado una dimensión que antes no lo teníamos, que es, va a haber una etapa intermedia donde los BPIs, o sea, que es posterior al breakthrough, pero antes del contacto completo del volumen poral, que esto sería eficiencia areal 1, va a haber toda una etapa donde el banco de agua llega al pozo productor y vale esto. La eficiencia, el banco de agua ocupa la totalidad del volumen poral y vale esto. Pero va a haber una etapa intermedia que es desde el breakthrough hasta que el banco de agua ocupa todo el volumen poral. ¿Y cuál es el problema con eso? Que el agua inyectada que está ingresando al reservorio no hace crecer a la eficiencia real de forma lineal, porque parte de ese agua va a cambiar la saturación promedio y parte de ese agua se produce. Entonces, ¿cómo es el cambio de eficiencia real a medida que yo sigo inyectando agua antes de que la eficiencia real llegue a 1? La resolución de eso, que es lo que vamos a tener que meter acá,
es la segunda ecuación, la segunda correlación que hizo Craig, que es para momentos posteriores al breakthrough y previos a eficiencia real 1. Cuando lo vimos en eficiencia real, dijimos que era lineal hasta un momento, después en un momento se alcanzaba la eficiencia 1 y que la unión entre estos dos puntos era una logarítmica. ¿Sí? ¿Qué forma tenía esa logarítmica? La eficiencia real era la eficiencia real al breakthrough, la de este momento, más 0,2749 por el logaritmo neperiano del cociente entre el agua inyectada en un momento cualquiera respecto de la de breakthrough. ¿Sí? Entonces cuando iba al doble de agua inyectada, este cociente me da 2 y calculaba cuánto era mi eficiencia real. ¿Sí? Esto valía hasta eficiencia real 1, y acá en eficiencia real 1 no llegaba con un ángulo, no importa, quebraba y seguía con 1. ¿Sí? Entonces mi curva real era una línea, una logarítmica y después una constante de 1. ¿Qué pasa? En eficiencia de desplazamiento o en un modelo unidimensional, estos dos puntos pasan al mismo volumen de agua inyectado. Esto crece lineal, el volumen, no hay eficiencia real, ¿no? Pero el volumen por al contactado crece lineal hasta el momento de breakthrough, y en el momento de breakthrough el volumen por al contactado es 100% y listo. Cuando estoy trabajando en dos dimensiones, hasta el breakthrough crece lineal, del 100% en adelante ya el volumen está todo contactado, pero este periodo del medio es uno nuevo que me apareció por estar trabajando en una dimensión adicional. ¿Sí? Entonces, los BPI acá, la matemática sigue siendo la misma, que es agua inyectada sobre el volumen por al contactado. ¿Sí? Acá nunca lo aclaré, pero siempre estoy hablando de contactado. ¿Sí? Estoy hablando del banco de agua. Acuérdense, ¿sí? El banco de agua. El volumen por al contactado está creciendo, pero no crece proporcional a la agua inyectada. Crece logarítmicamente proporcional. ¿Sí? No crece linealmente proporcional. Y el problema de tener esto es que acá tengo una variable, acá abajo tengo una variable que depende del logaritmo de esta, y yo lo que tengo que hacer para calcular el BPI en cualquier momento es la integral desde el principio hasta ese momento. ¿Sí? O sea, debería integrar los BPI desde acá hasta el momento cualquiera que quiero hacer acá. ¿Qué pasa? Esto que estoy diciendo es el problema que en el primer paper que publican Craig y Morse no vieron. Entonces, lo que dijeron ellos fue, tengo los BPIs al breakthrough, con los BPIs al breakthrough, puedo calcular cualquier BPI adicional como el delta agua inyectada sobre el volumen por al contactado del momento que yo quiero calcular. ¿Sí? O, dicho de otra forma, parecido a lo que habíamos hecho con los volúmenes, elimino esto y digo los delta BPI son proporcionales a los deltas agua inyectada del volumen por al. ¿Cuál es el problema? El problema es que este volumen por al contactado lo tengo que definir en un momento determinado. Por ejemplo, si tengo un delta agua inyectada, significa que... Vamos a ver. Al principio de este delta tengo esta eficiencia real, esa mancha de petróleo, ¿sí? Ese volumen por al contactado. Y al final de este delta tengo este volumen por al contactado. Entonces, el delta agua inyectada lo conozco, es cuánta agua metí desde el momento azul hasta el momento rojo. Perfecto. El denominador, ¿cuál uso? El volumen por al contactado, ¿cuál uso? ¿El azul, el rojo o un intermedio? Cualquier decisión que tome va a estar mal, porque no solo tengo que tomar una elección, por ejemplo, usar el del medio, pero ¿qué pasa si digo, bueno, en vez de ir de azul a rojo, voy a ir de azul a verde? La decisión que tomaría
para pasar de azul a rojo y de rojo a verde, supónganse que digo, bueno, uso el volumen para el contactado del medio, ¿sí? Me daría un delta BPI de algo, un volumen, no importa. Y después voy de rojo a verde y calculo otro delta BPI. Y tengo delta BPI de azul a rojo, dividido un volumen que es la primera línea punteada, más un delta agua inyectada dividido el BPI de la segunda línea punteada. O sea, delta BPI 1 más delta BPI 2. Sumo los dos y me da el delta BPI de azul a verde. Ahora, si en vez de hacer eso voy directamente de azul a verde, permiso, quiero ver si se entiende lo que estoy diciendo. Yo quiero calcular los delta BPI desde azul hasta verde. Una forma que tengo de hacerlo es el agua que metí entre rojo y azul, dividido el volumen por alto de la línea punteada negra. Vamos a poner. ¿Sí? Esta lo voy a hacer de otro color. Bueno, lo hago en azul y entendamos que es la línea punteada azul. Más el delta agua inyectada de rojo a verde, dividido el volumen por al, me quedaban retratados, dividido el volumen por al de la línea punteada azul. Sumo esto, lo calculo, lo sumo y me da un valor. ¿Sí? Ahora, si hago un único salto desde azul hasta verde, es delta agua inyectada entre azul y verde, que es la suma de estas dos aguas, dividido un único volumen por al. ¿Cuál? El rojo, que es el intermedio entre esos dos. No sé, puede ser o puede que no. Tampoco cambia lineal, cambia logarítmico, así que tampoco estoy seguro cuál es el medio. ¿Sí? Supongamos que hago el rojo, el volumen por el contactado rojo. Bueno, no importa la decisión que haya tomado, lo que casi que puedo estar seguro es que estas dos no son iguales. Entonces, el tamaño del escalón que yo usaba para pasar de uno al siguiente me daba distintos resultados. Esto es lo que ellos hicieron en el primer paper. Esos distintos resultados me acarreaban el problema que había perdido todo el fundamento matemático que necesitaba para poder usar la matemática de eficiencia de desplazamiento. ¿Por qué? Porque estos BPI son los que voy a usar para calcular F', ¿sí? Porque 1 sobre BPI es F'. Y con eso sacaba todas las propiedades de acá. Entonces, eso me trajo, o les trajo, un problema tremendo que no dijeron nada durante muchos años. A ver si puse los años acá. En el 55 escriben el paper y no dicen nada. Hacen esto, ¿sí? Lo hacen con deltas. Ahí está la explicación de esto que acabo de decir. Y después en el 71, ahí está, yo antes había dicho 70 y 80, no, es 55 y 71. En el 71, cuando Craig publica su libro Waterflying by Craig o algo así, The Reservoir Engineering Aspects of Waterflying, by Forrest G. Craig, me parece que es, o J. Craig. Sí, J, porque es Junior, es el hijo de otro Craig. Cuando publica ese libro, lo que hace es, bueno, ¿se acuerdan del método que habíamos hecho con Geffen y Morse? Y que habíamos hecho este delta BPI, bueno, eso tenía un error, un pequeño error. Y ese pequeño error se resuelve bastante fácil si digo esto. Ya está. Si este escalón es suficientemente chico
como para que no importe casi cuál es el volumen poral que elijo, si es el azul o el rojo, porque son casi idénticos. ¿Sí? Piensen que esto es un diferencial, esto es una variable muy chica, dividido algo que va a ser muy grande, pero va a ser casi una constante, porque no va a importar tanto. Este número no va a depender tanto de si esto es 1000 o 1001, pero sí va a depender del agua inyectada, si metí 3 metros cúbicos o 5. Entonces, si hago los escalones suficientemente chicos como para que el volumen por ahí contactado un infinitésimo antes o un infinitésimo después sea prácticamente igual, entonces esto vale y puedo usarlo y no tengo problema. ¿Cuál es el problema que sí trae esto? Que si yo quiero sacar los BPIs reales, tengo que sacar entonces la integral. Desde el momento que yo quiera hasta, o sea, supongamos que el último momento conocido que le tengo fe es el del breakthrough. Desde breakthrough en adelante, quiero sacar este valor. Bueno, tengo que hacer esta integral. ¿Y qué pasa con esta integral? Esta integral tiene una variable arriba, que es agua inyectada, que es x, y abajo una función, perdón. Bueno, sí, que bobo. Bueno, una función que depende del logaritmo de x. Esta integral no tiene una solución trivial. Sí, de nuevo, no se puede despejar esa x. No se puede calcular esa integral, no tiene una solución esa integral. Entonces hay que hacerla con métodos numéricos, hay que hacerla con transformadas. No todo el mundo se va a poner a hacer transformadas para resolver esa integral. Entonces lo que cree que se ve forzado a hacer es resolver esta integral y tabularla. ¿Sí? Entonces cualquier persona que quería usar este método, lo que tenía que hacer era, con algunos datos de entrada, que ahora los miramos, calcular los BPIs ya finales, en vez de con la integral, con la tabla de él, y decía, bueno, para estos escalones puntuales de la etapa 4, definidos por Craig, porque tenían que ser los que él había introducido en la tabla, yo te voy a decir cuántos son los BPIs. ¿Sí? Y de esa forma solucionó el lío en el que él mismo se había metido, en el que ellos se habían metido, pero hizo que se volviera todo un poquito más molesto, porque la verdad que haberlo hecho con los deltas hubiese sido espectacular. Que es algo que vamos a terminar haciendo dentro de un rato. Entonces, ¿qué forma tiene la tabla que él genera? Construye una tabla que dice, para distintos valores de eficiencia areal al breakthrough, recorre todos los valores, desde 0,5 hasta 0,99 creo. 0,5, 0,51, 0,52 y así. Para todos los valores de eficiencia areal al breakthrough que puedas haber obtenido con su propia correlación, o con cualquiera, pero digamos, para cualquier valor de eficiencia, cualquier valor lógico de eficiencia areal al breakthrough, que sale con el M, o sea que teniendo el M ya sé qué tabla voy a usar o qué parte de la tabla voy a usar. Por ejemplo, supongamos que esto es, no sé, 0,8, 0,81, 0,82. Calculé mi eficiencia real de breakthrough y me dio 0,82. Entonces digo, bueno, voy a usar esta columna. ¿Qué datos tiene esta columna? En el eje X, en la otra coordenada voy a tener distintos valores de agua inyectada sobre agua inyectada de breakthrough. Que si se piensan es el cociente, es la variable que tiene él adentro de la correlación. ¿Sí? Eficiencia real de breakthrough más una constante por el logaritmo de esto. 1, 1,2, 1,4, 1,6, ta. Estos son los escalones o las subetapas de la etapa 4 que él propone. Y dice, bueno, para estos valores, para estos escalones, para estas subetapas que yo te propongo, lo que te voy a devolver son los valores de BPI sobre BPI al breakthrough. ¿Sí? Entonces, cuando
el agua inyectada es la del breakthrough, este cociente tiene que ser 1. ¿Sí? Porque los BPI de ese momento son los de breakthrough. Ahora, cuando me vaya para adelante, este 1,2, o sea, cuando haya inyectado 20% más de agua que lo que llevaba inyectado al momento de breakthrough, los BPI van a haber cambiado. ¿Cuánto creen que va a dar? ¿Más que 1,2, menos que 1,2 o igual a 1,2? Bueno, igual ya vimos que no, ¿sí? Porque está cambiando, porque ya dejó de ser proporcional. Entonces, pensemos que es la variable BPI, ¿sí? O sea, no podemos sacar el valor exacto porque el valor exacto sería la integral de todos los barriles o todos los metros cúbicos desde esto que por ahí es 1.000.000 hasta esto que es 1.200.000. ¿Sí? No lo podemos hacer. Pero lo que sí podemos hacer es pensar cómo serían los cambios. Mi variable BPI, o delta BPI, o diferencial BPI, va a ser cambios en el agua respecto de cambios en el volumen poral. Si el volumen poral fuese constante, entonces, si esto pasa de 1 a 1,2, esto pasa de 1 a 1,2. Entonces, este valor sería 1,2. Ahora, ¿qué está pasando con el denominador a medida que el agua inyectada crece? El denominador lentamente, el volumen poral contactado, lentamente va a ir creciendo, ¿sí? Porque el banco de agua, a medida que sigue inyectando agua, va a ir creciendo a poquito. Entonces, este denominador de a poquito va a ir creciendo. Entonces, cuando yo hago la integral de este cambio, que fue desde 1 hasta 1,2, pero con un volumen poral que en vez de mantenerse constante fue creciendo un poquito, esta fracción se achica. ¿Sí? Entonces, en vez de pasar de 1 a 1,2, por más de que el numerador esté pasando de 1 a 1,2, lo estoy viendo por algo que es de a poquito va siendo más grande. Entonces, esto va a dar un poquito más chico. Si mal no recuerdo, esto da 192. ¿Sí? Entonces, perdí un 1 en 2, un 0,1 en 2%. ¿Sí? Un 4%, un 3% o algo así. Y este efecto va a ir pasando a lo largo de cada escalón. ¿Sí? Este 1,4 es 1,37 algo, creo, y así. Entonces, esta columna es la resolución matemática correcta de la integral de todos estos diferenciales. ¿Sí? La forma de solucionarlo está en el PowerPoint, si quieren mírenla, son 2 o 3 hojas de matemática de integrales, no tiene mucha ciencia, y al final van a ver la tabla esta. Entonces, ¿qué tiene de bueno solucionar el problema? ¿Qué tiene de malo? Estamos obligados a usar estos escalones. Porque sé que para 1 es 1, para 2 es 192, pero para 1,1 no tengo idea cuánto es. Y no tengo forma de saberlo. Porque no es proporcional, no es lineal, debería resolver la integral para el momento intermedio. Así que en eso está un poco limitado. Pero de nuevo no hay problema porque lo vamos a terminar, le vamos a ganar a eso después. Entonces, si sacamos el cociente BPI sobre BPI breakthrough para todas las subetapas que queremos, ¿sí? Para todos los escalones que proponen, ¿sí? No son los que queremos, pero son los que tenemos. Entonces, de acá directamente puedo sacar BPI. ¿Sí? Si multiplico a esto por BPI breakthrough, saco los BPI. Y BPI breakthrough, si se acuerdan de lo que vimos de eficiencia de desplazamiento, es una variable que es bastante fácil, que es saturación promedio del breakthrough menos 0. ¿Sí? Pueden llegar a esto bastante fácil si trabajan con el F' y lo despejan. ¿Sí? Entonces, esta variable, o ni siquiera variable, este valor que sale de la tabla, sale así de la tabla, ¿sí? Tiene esta forma al salir de la tabla. Por esta resta que es una constante, ya me saca los BPI. Y ya estoy a un paso de tener todo resuelto.
Si tengo BPIs, tengo F', porque F' es 1 sobre BPI. Y si tengo F', a ver, no importa. FW versus saturación. Ahí está, nunca me sale bien. Bueno, bastante bien. Si tengo F', y por ejemplo, hice los cálculos y F' me da 0,5 para un escalón cualquiera de acá, una subetapa cualquiera, F' me da por ejemplo 0,5, entro con una pendiente de 0,5 a este gráfico y me fijo dónde estoy. Hay un único punto de todos estos que tiene pendiente 0,5. Lo puedo hallar gráficamente, lo puedo hallar con Excel, hay 1000 maneras, pero no importa. Bueno, imaginemos que dibujo bien. Este F' es el de 0,5, significa que en ese momento, en esa subetapa, cuando la pendiente es 0,5 y los BPI son 2, porque para que esto sea 0,5 BPI tiene que ser 2, las propiedades del banco de agua las puedo sacar, lo que es en negro, lo puedo sacar de acá. Tengo esta saturación en el productor, esta saturación promedio y este FW en el productor también, ¿no? La saturación del productor y el FW en el productor. Entonces, eso me define todo lo que está pasando en el banco de agua, todas las propiedades que están funcionando en ese momento, en ese instante de tiempo, cuando el agua inyectada es lo que sea que use para llegar a esta tabla, al valor de esta tabla, en ese momento preciso, todas las propiedades del banco de agua están definidas. Por lo tanto, no quiero más. En un momento cualquiera hice breakthrough, ¿sí? Cuando el agua inyectada era agua inyectada PT, hice breakthrough. En un momento posterior, ¿sí? Cuando el agua inyectada respecto del agua inyectada de breakthrough es, por ejemplo, 2. Entré a la tabla, saqué los BPI sobre BPI a breakthrough, o vamos a decir, me da, no sé, 2,3. Saqué los BPI sobre BPI a breakthrough, 2,4 porque los impares no están en la tabla. Saco esto, me da 2. Con esto, mentira, bueno, no sé, me da lo que sea, me da... Bueno, sé que esto es 4,6, esto me da 4. Cuando lo multiplico por BPI al breakthrough, saco los BPI y me dan 2. Estos dos me dan el F' de 0,5. El F' de 0,5 me da esta saturación del productor, esta FW del productor y esta saturación promedio. Entonces, en el momento rojo, la saturación en el pozo productor es esta. El FW en el pozo productor es este. La saturación promedio de toda la mancha roja es esta. Y en ese momento, el F' de todo esto es 0,5. Y medio que gané. Tengo resuelto todo lo que quería, ¿sí? Lo único que me falta es, parado en este punto, ahora ya tengo identificado todas las partes del reservorio. El banco de agua está al sur, el banco de petróleo está en esta nueva saturación promedio en esa condición. Me falta hacer los balances necesarios para estimar los caudales, estimar los volúmenes y ver
si puedo mejorar todo este método de otra forma, para no estar dependiendo de la tabla y qué sé yo. Pero ya estoy parado en casi todo lo que necesito. Así que vamos a cortar acá y les cuento el final, los últimos cálculos y las mejoras en un último video y cerramos este tema.